Ahí en nuestra posición, ¿se quedan quietos? ¿Cómo? ¿Basta que se quedan quietos? Claro, sí. Ahí. Voy a ver, como al 2000. Ahí se ve acá y la explotación con el alfa. La post rock. Sí, eso sí. Eso que son más caletes. Lo que terminan con el. Sí, pasa y el mala mía. Ya, sí. Sí, voy a continuar. Te lo voy a súper bueno. Y al final, al final, súper bueno. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Me olvidó el nombre exacto Workshop de planificación y desigualdad. workshop de planificación. No recuerdo de nada. Y eso hoy día, bueno, primero gracias a Mauricio, Andrea y Tania por darnos el espacio que Matías Montero pueda presentar hoy día con nosotros. Y después tengo el placer de conocer a Matías desde hace varios años ya, cuando Matías era estudiante de grado de la Universidad de Chile en Sociología, me invitaron a hacer un workshop de modelamientos de red y apareció Matías. Matías era un estudiante de tercer año y estaba aprendiendo modelamientos estadísticos de red longitudinales. Ya muestra un poco el interés que ha tenido Matías desde hace bastante tiempo por estos temas, que lo ha llevado a estudiar un doctorado en el Departamento de Educación en la Universidad de Oxford y en temas relacionados a redes. Así que creo que eso habla bastante de hola a todos. Robert, muchas gracias por esta oportunidad. Nuevamente tengo el agradecimiento a Matías, a Mauricio y Tania por esta oportunidad de presentar. También, bueno, contarle un poco que he podido también trabajar en mi tesis doctoral junto con Alejandro como pasantía doctoral, así que ha sido un tiempo, unos meses muy alocados, fructíferos también. Así que agradezco mucho también este tiempo en el Zoom. Así que, bueno, como pueden ver, esta es la parte como del primer año que hacemos en el programa doctoral, que es como la parte de diseño, un poco de revisión de antecedentes teórico-empíricos, y llego un poco hasta la sección de propiamente ya diseño, métodos, etcétera, preguntas de investigación. Y como voy a trabajar con datos secundarios, les voy a mostrar un poco cositas que ya he podido sacar un poco de resultados preliminares. Entonces, eso, mi estudio trata acerca de redes y disparidades de género en las carreras de investigadores en la Academia de Educación en América Latina. Es el foco de mi estudio doctoral. Entonces, un poco lo que quería partir un poco comentando, que es un poco lo que pude encontrar en la literatura acerca de redes científicas y género. Hay como contexto general, hay una fuerte literatura acerca de segregación de género entre disciplinas académicas y que se llena a pesar de cierta sobrerepresentación femenina en ciertos campos, como lo es, por ejemplo, la educación en contraposición a otras disciplinas como, por ejemplo, economía. Cada vez que uno avanza más en la carrera, en las trayectorias profesionales o académicas, mucha literatura documenta que las mujeres académicas siguen enfrentando brechas salariales, menor financiamiento, adjudicación de fondos y una carga desproporcionada en tareas estereotípicamente, frecuentemente como utilidades como feminizadas, como docencia, tarea administrativa, atender estudiantes, asuntos más relacionales. Es un poco lo que documenta la literatura. Hay un segundo como cuerpo de literatura que puede ser más
interés como a este workshop sobre desigualdad y estratificación, que es como entender básicamente cómo el campo científico se estructura como una economía del prestigio, eh, donde ciertas universidades, ciertos outlets, como ciertas revistas de publicación jerarquizan un poco lo que es valorado o no, y también una cierta como estructura de incentivos académicos que priorizan la publicación en revistas del norte global, por ejemplo, y que suelen muchas veces es justamente esta estructura de incentivos académicos, por ejemplo, concretamente las rúbricas de evaluación de progreso académico dan mayor puntaje a publicar en ciertas revistas, en ciertas indexaciones, etc. Y esto se suma muchas veces también a las trayectorias de carrera que no son muy lineales, comúnmente, frecuentemente en las carreras de académica, especialmente a las carreras de investigación inicial, temprana, porque muchas veces se juntan también con otras como decisiones de familia, de formación de familia, pareja, etcétera, y que justamente está atravesado con normas de género, etcétera. Y justamente continúan restringiendo ciertas cosas, como por ejemplo las oportunidades de movilidad académica, por ejemplo, o aceptar un fellowship en una universidad internacional. Es muchas veces más difícil moverte con toda tu familia que con investigadores solo, por ejemplo. Y hay otro cuerpo de literatura que más de la sociología de la ciencia, que es el efecto Mateo, que básicamente es una metáfora basada en un pasaje de la Biblia, de que trata de ilustrar cómo ciertas ventajas o desventajas que tienen las personas en diferentes ámbitos de la vida. Merton lo ocupa en el contexto de sociología de la ciencia, ¿no? Eh, pero se ha empezado como a ocupar en múltiples dominios, campos disciplinares. En este caso me interesa mucho nuevamente traerlo acá como en el mundo, en el campo de la academia científico, de cómo ciertas ventajas o desventajas iniciales se acumulan en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si uno inicialmente adjudica o no un fondo competitivo o publica o no en ciertas revistas, ciertas oportunidades o restricciones también se van imponiendo a lo largo del tiempo. Estos son un poco los tres pilares de literatura que he estado realizando. Acá un poco, siguiendo un poco de contexto, hay algo que me interesó como revisar un poco, que es si es que ciertos indicadores macro a nivel país se relacionan con las brechas de género en la población de investigadores. Entonces, acá, como se puede ver en el eje Y, es básicamente la brecha de género de la proporción de investigadores hombres menos la proporción de investigadores mujeres. Entonces, cada línea es un país y cada panel, bueno, el estudio es en el tiempo y cada panel es el grado como de nivel de desarrollo según el índice de desarrollo humano. Entonces, por ejemplo, en Chile somos un país rico en la región, en América Latina, que es la línea acá amarilla, y a pesar de que tenemos como un alto índice de desarrollo humano, aún así tenemos la mayor brecha de género en la población de investigadores. Estos son datos de la ONU. Y claro, por otro lado, uno tiene como países como con bajo nivel, medio bajo nivel de desarrollo como El Salvador, que claro, igual tienen una brecha de género a favor de los hombres en torno al 20% en el tiempo. Es un poco lo que también me interesaba como ver un poco en el contexto de la región en general. Es un poco de gráfico de espectro. Un poco de las brechas de literatura que encontré mientras leía mucho. Identifiqué profundamente la necesidad de un enfoque relacional en la literatura académica. Muchas veces, claro, esta literatura sobre segregación de género de diferentes disciplinas, el prestigio, por efecto Mateo, si bien aportan a movilizar las barreras persistentes en cuanto para las académicas, muchas veces
claro, se centra muchas veces en esta noción o en esta ontología que no considera las relaciones entre los académicos. Es un poco la, la razón por la que me interesó mucho como aplicar análisis de redes para justamente analizar los patrones, las estructuras de los lazos de académicos y cómo esto efectivamente configuran trayectorias diferenciales por género. Esto es un poco, claro, el aporte de la perspectiva de redes, justamente como adelantaba un poco, es un lente para examinar los lazos que sostienen la vida académica eh, y como justamente es una perspectiva que nos permite, claro, poner el foco precisamente en aspectos que están en el campo científico, los lazos de coautoría, posesión en redes de coautoría, mecanismos de influencia según tus coautores, etcétera. Que justamente nos permite entender cómo a través de estas redes, de estos lazos, eh, venía justamente el acceso a recursos, prestigio, etcétera. Entonces, bueno, esto ya lo venía comentando, no lo voy a mencionar en realidad. El foco un poco de esta investigación doctoral se estructura en torno a tres estudios. El primer estudio, un poco lo que venía un poco hablando acerca de las barreras de movilidad académica, tiene un poco foco en él. Entonces, acá me interesa justamente estudiar las redes de coautoría, analizando los cambios de afiliación institucional con las cuales los académicos publican. Entonces, me interesa entender cómo en el tiempo se dan estos patrones de cambio de afiliación institucional al momento de publicar y si es que hay efectos diferenciales por género, entendiendo que a través de la red de coautoría circula, claro, no solo una colaboración de trabajo científico, sino también oportunidades, justamente incluso publicar un paper está ligado a hacer una visiting fellowship en una universidad internacional. Entonces es un poco la pregunta general e inicial del primer estudio. Esto en América Latina. Entonces, me interesa mucho poner el foco, sí. Matías, ¿cuál es el punto de partida en términos del cambio de autoría? O sea, estamos observando a la gente desde el inicio de su carrera, desde que hacen el doctorado, como para considerar el cambio en términos de la afiliación. Estoy considerando desde la primera vez que aparecen concretamente en las bases de datos bibliométricas, como en este caso voy a ocupar, claro, Scopus, desde la primera vez que publica. Sí. Ese es como del punto de inicio. Y voy a tener un poco como foco justamente como pueden, claro, notar, tiene un foco en género, todo, si es que hay como trayectorias diferenciales en estos cambios de patrones de afiliación institucional. El segundo estudio tiene la idea de mapear las redes de coautoría en publicaciones científicas en América Latina. Ese es básicamente el estudio, básicamente entender un poco la estructura del campo en educación. Y aquí me interesa un poco, claro, jugar un poco con algunos atributos como nuevamente la afiliación institucional, la universidad con la que están publicando, las etapas de la carrera, que lo bien sería a través de algo que se llama en la literatura como la edad académica, como básicamente el punto desde que apareciste por primera vez publicando hasta el momento actual de observación, como una forma de aproximarme como a la etapa de carrera de los investigadores. Entonces me interesa justamente entender cómo evoluciona esta desventaja acumulativa en el tiempo, cómo contribuye a justamente acumulación o no de copublicación, de coparticipar en una publicación. Y por último, el tercer estudio tiene foco en Chile, que es un poco ya los datos que ya he podido como ver, porque ya son datos disponibles.
Y acá tengo un foco en, todo lo anterior tenía foco en América Latina y educación. Acá quiero hacer como un foco en nuestro contexto en Chile, en los casos de los equipos Fondesit. Entonces acá justamente me interesa conocer si es que existen patrones de homofilia de género en los equipos Fondesit con foco en educación, pero también comparando con las con otras disciplinas, ocupando el grupo de evaluación Fondesit. Entonces, un poco examinar efectos de posiciones de interminación y centralidad en la formación y disolución de equipos de investigación en proyectos Fondesit. Eso es el panorama de los tres estudios. Con respecto al método, que afortunadamente lo he podido discutir mucho con Alejandro, inicialmente lo que tengo un poco pensado hacer es para el estudio 1, acerca de los cambios de patrones de afiliación institucional en la Academia de Educación en América Latina. Me interesa modelarlo entender que es como un fenómeno de difusión social. Es decir, que en la medida de que te rodeas de coautores con afiliación nacional o internacional, efectivamente a través de los lazos de coautorías, te puedes enterar de, por ejemplo, de oportunidades académicas, como venía diciendo antes, como la publicación de un fellowship o colaborar con un académico internacional o no. Entonces me interesa justamente estimar estos cambios en la afiliación institucional como un proceso de contacto, de difusión social, que es un poco este marco de difusión de ideas e innovación en la literatura de red. Y este es un poco, claro, el que estamos un poco más refinando con Alejandro como experto justamente en estos modelos de práctico orientado al actor. Inicialmente tengo la intención de analizar la evolución de estas redes longitudinales de coautoría en publicación de papers. Gracias, Alejandro, he tenido algunas conversaciones y discusiones de ciertas como restricciones de estos modelos, entonces es algo que aún estoy en proceso, en realidad, de cuál es el marco analítico o modelamiento más adecuado para poder modelar estas redes que son efectivamente son redes muy masivas. Estas familias de modelos funcionan más para redes de menores casos. Esto un poco como lo tenía como inicialmente diseñado, también obviamente completamente abierto a sus comentarios, que también eventualmente podrían nutrir como el marco analítico, el enfoque de estrategia de análisis. Y en tercer lugar, justamente como tengo autores académicos anidados en instituciones y universidades, me interesa para el estudio enfocado en Fondesit Chile, estimar la probabilidad de adjudicar un proyecto Fondesit en función de diferentes atributos a nivel de académicos y universidades. Entonces, para eso me quería un poco utilizar modelos multinivel que permiten considerar esta estructura anidada de datos que tiene también este conjunto de datos que quiero ocupar. Entonces, sí, las fuentes de datos que estoy pensando en emplear, tengo pensado trabajar con la API de Scopus para la descarga de datos bibliométricos, para descargar básicamente todo el registro de publicaciones académicas de autores con afiliación en América Latina. Entre un marco de tiempo inicialmente había pensado entre 2014 y 2024, quizá extender un poco más para abajo, ¿no? Como evaluando en una cuestión básicamente técnica del número de solicitudes según básicamente las credenciales universitarias y de acceso a esas licencias. Pero es un poco esa es la estrategia de análisis, de descarga de datos, de ocupar los datos bibliométricos de Scopus. Básicamente, como lo estoy operacionalizando, entonces son artículos publicados en revistas indexadas de Scopus que están clasificadas, son journals clasificados en educación, y que hay al menos un autor afiliado a una institución de universidad, centro de investigación en países de América Latina. Y la segunda fuente de datos que quiero ocupar
son los datos de ANIC, de acceso abierto, que dio hace unos 4 o 3 años, es un conjunto de datos muy poco explotado, la verdad. Me he topado con pocos artículos ocupando estos datos, pero justamente entrega datos de acceso abierto a nivel investigador, proyectos fondos, instituciones, entre otros. Entonces permite ahí unos merge, básicamente linkear estas bases de datos de una forma que permite trabajarlas como redes de proyectos. Un poco de resultados preliminares. Como que partí la tesis un poco al revés. Partí por el estudio 3, que se enfoca en los proyectos Fondes en Chile. Y este es un poco algo que me interesó primero, un análisis más descriptivo de la brecha de género de liderazgo en los proyectos Fondesit, según disciplina, que cada línea que pueden ver en el tiempo. Entonces, cuando la línea está arriba de la línea roja, es una brecha a favor de hombres, es decir, hay más investigadores principales que son hombres. Entonces, y según diferentes esquemas de financiamiento, acá tenemos Fondesit Postdoc, iniciación y regular. Y en realidad me quiero enfocar un poco más en el Fondesit regular, que tiene más la serie completa. Un poco para contrastar estos como patrones de género, principalmente como crítico en disciplinas como economía, una brecha de género a favor de hombres en torno al 60, 58, 53% en los últimos años, en contraposición a disciplinas como por ejemplo educación, tengo un tiempo bastante feminizadas las publicaciones. En general, claro, la tendencia tiende a ser un poco relativamente paridad en los últimos años. Lo mismo pasa un poco con psicología, que también es esta línea verde que se ve. Esta es básicamente esta es la visualización del grafo de la red de equipos Fondesit regular en educación entre 2016 y 2023. Entonces acá estamos como combinando básicamente es toda la historia básicamente de 2016-2023. Y pero interesantemente uno puede ver algunos equipos como de solo mujeres, como por ejemplo acá. En general, igual la red se caracteriza como que tiene una suerte como de un core, como una columna vertebral un poco en la academia de educación. Es como un patrón de morfología muy fuerte, si uno lo analiza visualmente al ojo, pero sí, es básicamente cómo se estructura la red de equipos Fondesit en el grupo de evaluación de educación. Y obviamente como estamos en el ISUC, saqué hace muy poquito, esta es la red de equipos Fondesit en regular en sociología. Y es un poco menos densa que la de educación, interesantemente. Y es como diferentes como clúster también, como de equipos como de investigación. Yo diría que también es como que sienta como pequeños como grupos, clases como de equipos de solo hombres, solo mujeres, perdón, morados son académicas mujeres, verdes son hombres. Pero en general, yo creo que casi uno como que está cada uno en su mundo, como en términos como de colaboración al momento de formular, de ejecutar un fondos. Entonces, eso un poco lo que llevo de este primer año. Agradezco nuevamente esta oportunidad y muy atento a sus comentarios, sugerencias. Muchas gracias. Gracias, Matías, por la presentación de tu tesis. Yo tengo varias preguntas, pero voy a partir con una. Eh, me, me llamó la atención la elección del caso en los dos primeros estudios. ¿Sí? Si entendí bien, te vas a centrar en educación para ver temas de redes de influencia, homofilia, ¿cierto? Coautoría, movilidad. Me pregunto por qué educación, dado la composición de la disciplina o del campo,
necesito entender mejor esa elección, ¿cierto? Yo presumiría, a lo mejor erróneamente, equivocadamente, que vas a tener una composición, digamos, una preeminencia de mujeres en un 85% de los casos. Entonces, me parecería interesante conocer, digamos, más allá de eso, alguna otra razón del por qué educación y por qué no otras disciplinas, o en esa misma línea, por qué no eventualmente hacer un estudio comparado de disciplinas más heterogéneas en términos de composición de género versus educación, donde la proporción femenina uno presumiría que es muy alta. Sí, un poco la motivación, justamente porque la literatura se enfoca mucho en la academia de STEM, que es como, claro, donde uno ve efectivamente las desigualdades de género en desmedro de las académicas mujeres. Entonces, como que se conoce muy poco acerca de qué está pasando en disciplinas feminizadas, a pesar de como que la literatura documenta de que persisten como desigualdades, un poco la metáfora de la tubería agujeriada, persisten como restricciones a sus oportunidades académicas. Es un poco, honestamente, como la motivación, como visibilizar un poco campos académicos más feminizados, en contraposición a la vasta literatura que hay en torno a la academia. Sí. Yo quería preguntar, digamos, para el estudio, entiendo que estás evaluando la influencia de variables que tienen que ver con condiciones, digamos, de las personas que son parte de estas redes, ¿no? Pero quería saber cómo sería esta estrategia para hacerte, para analizar las diferencias o las coincidencias que se encuentren, los patrones que surjan, dependiendo de las temáticas que se investigan, por ejemplo, ¿no? Porque podría suponer, es una opinión muy basada en lo que puedo observar nomás, pero que quizás parvularia lo ven más mujeres, o educación especial también, pero otras áreas como educación superior no. Entonces, digamos, teniendo en cuenta que tú has recopilado data que tiene una naturaleza específica y tienes un tipo de, digamos, análisis hasta el momento, ¿cómo luego lo complementarías para poder explicar algunas cosas de acuerdo a variables que quizás no están medidas? Sí, es algo que honestamente sí, lo estaba profundizando harto, porque también tengo esa impresión, muchas gracias por la pregunta, de que Within Educación también ahí está muy generalizado, como economía de la educación o educación superior, está la impresión de que uno cacha un poco, porque es del campo que investiga nombres, y efectivamente educación parvularia, lenguaje, son mujeres. Creo que es algo que tengo muchas ganas de verdad de implementarlo, y se puede hacer con los resúmenes, está la data como del abstract, o del nombre del proyecto. Entonces, tengo ganas como de desarrollar algo, bueno, ahora uno tiene algo como la facilidad de todos los ChatGPT o el Gemini, como para definir un poco como el subcampo, habría que cachar cómo anda un poco eso en términos, o no sé, modelamiento de tópicos, algo así. Me tinca que uno podría como hurgar un poco como para saber un poco la subdisciplina, y creo que algo que con este como nivel de datos, como que no se hace mucho, siempre se habla como al nivel de agregación más como de la disciplina, y creo que sería un buen aporte. Sí, pero de que se puede hacer, sí, creo que sí. Sí. En el gráfico de la brecha de género de adjudicación de Fondesit regular, no sé si le puedes poner tal vez, no sé si bien o mal, tengo una duda. La educación. No, en el gráfico ese. Es puro al ojo, pero ¿es mi idea o habría una especie de tendencia como a una convergencia, como cuestiones más feminizadas que han ido como homogenizándose y los otros, si bien están muy arriba, como bajando un poco? Y no sé, aquí desconozco, no sé si estuvo quizá Andrés o Mauricio, si ha habido alguna política Fondesit, por ejemplo, relevante en términos de género. No sé si existe algo así, en términos como paridad o algo así que pudiese tener un efecto. Becas. No, pero es un equipo. No. Claro, así como algún incentivo a que, ¿no? No, pero políticas más generales, becas paritarias, ¿cierto? En áreas muy masculinizadas o en áreas muy feminizadas, becas para que vaya viendo más heterogeneidad en términos de composición de género dentro del campo.
Esa era mi duda, si ese tipo de iniciativas podían tener como algún efecto en estos resultados. Sí, concuerdo como que hay un poco, no es un patrón como, claro, súper marcado, pero hay una suerte como, claro, de como que la medida que uno avanza más en el esquema, claro, digamos, esto no es muy lineal, digamos, y tú vas en el postdoc con decir, no me atrevería a hacer una diferencia, claro, como que hay una linealidad como en términos como del esquema, pero eh, yo creo que sí hay una, al menos como con esa iniciación respecto a regular, uno podría hablar que, claro, es como un cierto grado como de masculinización del PI, del investigador responsable. Eh, pero claro, todavía acá como que estas son tendencias temporales, como que tenéis como combinado aspectos históricos con individuales, entonces no me atrevería mucho como a... Pero uno podría como empezar a hablar con respecto a políticas, sé que a mí, es una política de género del año 2020, una política nacional, pero si no menciona mucho que se hayan metido con Fondecito, con los instrumentos más de adjudicación como Milenio, etcétera, como que... Sí, sí exigen, por ejemplo, los milenios, o sea, no exigen, pero premian, por ejemplo, Ah, ya. que haya mujeres dentro del grupo, premian a las regiones, Sí. que una mujer vaya de PO o de PI, Sí. Sí. digamos, más puntos en términos de adjudicación. Ahí uno podría, de alguna manera, como indagar ese tipo de cosas. Los fondos también, y la otra política importante es que has tenido hijos, te permite igual postular en los plazos, te toma en cuenta eso. Se extiende. Sí. ¿Puedo decir algo antes de eso? En esa línea, es que tú dijiste, si entendí bien, que estáis trabajando con los datos abiertos del Fondesit. Sí. Ya. Pero también hay datos cerrados del Fondesit, a los cuales se puede acceder vía transferencia. ¿Sí? Y me imagino que con esos datos uno podría indagar en un montón de no observados, ¿cierto? Y en algún tipo eventualmente de mecanismo que te pudiera ayudar a entender, ¿cierto? La conformación de los equipos dentro de las distintas disciplinas que tú propones aquí. No, muchas gracias. Gracias por la presentación. Como está recién empezando el doctorado, creo que buen momento para hacer una pregunta un poquito más sutiles. Lo que pasa es que cuando tú tienes un paper, el paper o el policy son difíciles de entender cuando está la universidad, ¿no? Porque generalmente tienes un grupo de personas que colabora para hacer algo. Si tú usas Stochastic Actor Model o el modelo estocástico orientado al actor, tú asumes que hay actores con agencia que están a nivel de los individuos, pero en realidad desaparece la agencia porque la agencia también puede estar en el paper o en el proyecto. Es una cuestión bien sutil, pero tiene consecuencias metodológicas y en dos facetas que tiene que ver con esta idea de homofilia. Por eso no quiero enfatizar. La homofilia tiene que ver con este principio, ¿no es cierto?, de que tú eliges a alguien porque tienes características similares. Con varios colegas hemos discutido harto sobre homofilia, pero homofilia puede venir de varias fuentes diferentes. Por ejemplo, puede ser que en sociología, las mujeres tienen estereotipos, ¿eh? Pero en mi tiempo, por lo menos, las mujeres eran cuatro y los hombres eran teóricos. Y si tú piensas en la homofilia en esos códigos, la homofilia ya deja de ser simplemente la preferencia, sino que hay algo del proyecto en sí mismo que te revela dónde se genera la preferencia por similitud. Por tanto, creo que algo desafiante que puede tener tu tesis es dejar de proyectar la red, ¿sí?, y usar cosas como complejos simpliciales o hiper edges, como hiper, no sé cómo se traduce edges, pero hiper lazos, porque te permite recopilar esa información que de otra forma desaparece. Y si lo pensáis en términos bien concretos, si yo tengo un proyecto Fondesit y sabemos de qué se tratan los proyectos Fondesit, uno podría llegar a este tipo, insisto, es una hipótesis súper basada en intuición ¿no? De que, escucha, quizás sí es que es cierto que las mujeres son más estereotipos, ¿no?
quali, los hombres son más, no sé qué. Quizás esa granularidad te va a permitir observar mejor la homofilia. Cuando yo investigué a los astrónomos chilenos, no encontré homofilia científica, y está muy disputado en la literatura científica si hay homofilia o no en género. Por tanto, creo que el concepto de homofilia quizás hay que escarbarlo más. Quizás está dado por otras vías que no estamos observando con suficiente precisión. Y que quizás este proyecto tiene harto potencial para desglosarlo realmente en detalle. Pero si es que lo proyecta, eso desaparece. Porque lo aplanas a un rango de unidades de lazo, que esto ya desaparece. ¿Verdad? ¿Podéis, Alejandro, por profundizar un poco? Porque es igual un poco, claro, conceptual en el método. Expandir un poco más sobre la agencia en torno a cuando yo voy a formular un FONSI, le convoco a colegas, pero un proyecto a su vez tiene agencia sobre, sí, espero un poco tratando de entendí bien, por la temática, por los métodos del proyecto, Claro. como que el proyecto convoca a cierta gente, es como eso. Claro, lo que pasa en la literatura de red, nosotros hablamos de que hay unidades de modo que tienen agenciamiento. ¿Qué quiere decir eso? No es el mismo agenciamiento de los humanos, pero son decisiones colectivas. Citan cosas, dicen cosas, son acuerdos que se plasman en un producto que ya deja de ser la persona individual. Las organizaciones son un buen ejemplo. Cuando la Universidad Católica decide una política universitaria, le está diciendo al mundo que va a hacer eso, independiente de los procesos debajo que llevan a la decisión. Pero lo cierto es que se genera el acuerdo colectivo. El paper tiene un acuerdo colectivo, el Fondesit tiene un acuerdo colectivo. Es un acuerdo entre los miembros participantes en que esa entidad va a hacer algo. Y eso tiene consecuencias en la red, porque si, en términos científicos, si citamos cierta literatura, estamos diciendo que el proyecto va a dialogar, claro, en este momento. Entonces está conectando eso con ciertas áreas del conocimiento. Y esa conexión es una decisión. Entonces eso repercute en el modelo. Porque el modelo, lo que está haciendo el modelo es asumir que en cada micropaso que está haciendo la caer de Markov, está tomando una decisión estratégicamente ya, ¿con qué voy a conectar? Claro. Entonces, si es que uno aplana esa decisión, desaparece el modelo. Súper, sí. Bueno, hay algo que considerarse. Sí. No, gracias por el comentario. Quería agregar algo que estaban hablando como de otras políticas, como yo me llama la atención la curva que salta en educación y psicología, es justo con los 2000, como que quizá además de lo que existen más becas, podrían más mujeres estar estudiando esas carreras. Yo creo que coincide también con el tiempo en que en Chile se empezaron a abrir doctorados en educación y en psicología en Chile. ¿Quiénes son las que tienen más estudios dentro del país por temas familia, laborales? Son las mujeres. O sea, quizás hay más IRs mujeres asociados a que hay más ofertas de donde sacar un doctorado dentro del país. Porque son... ¿Alguien? Sí. Estaba tratando de recordarme, también hice el comentario. Muchas gracias por el comentario. Porque beca Chile, hasta donde entiendes, como 2006, 2008, ¿no? Es como, no lo recuerdo. ¿Nacional o internacional? Internacional. No, nacional no me acuerdo. No, 2009. 2009. Porque claro, son no observar nosotros y sería también interesante como indagar. Y, y eso también perdón, volver un poco me hizo recordar mucho un estudio que una vez leí que era súper interesante en torno a, claro, este clásico problema de los dos cuerpos, que es cuando hay dos, por ejemplo, una pareja o matrimonio que ya caen, cuando tienen que encontrar un pega, no sé, pues vuelven de estudiar en el extranjero, tienen que encontrar pega, no sé, en su ciudad local. Muchas veces la universidad, al momento de contratar, ven a las académicas mujeres como más movibles que los hombres. Creo que da, porque justamente por normas de género, etcétera. Y creo que dice mucho relación también como con las decisiones de dónde te vas a doctorar, también como, o localmente o en el extranjero, pero sí, es algo
Perdón que me vino ahora a la mente un poco en voz alta, pero sí. ¿Hay más comentarios? Tengo una pregunta para usted. Un detallito a lo mejor no tiene mucho que ver, pero en las disciplinas, tú nos hablaste que el centro de selección y todo, y ahí ya hay más disciplinas involucradas, pero por ejemplo, no sé, de disciplinas como qué está pasando en física, agronomía, no sé, ¿por qué no se agregaron como en esta como visión general de la brecha de género? ¿Hubo una razón? Y un poco por la poca familiaridad también que tengo con, y porque siempre también hay discusión como de pues, hasta qué punto no se puede comparar disciplina en torno a, este es más sustantivo igual como en torno como la conformación de los equipos, por ejemplo en la física o ciencias básicas o aplicadas, está la estructura del laboratorio. Entonces entiendo que es como mucha más gente con un PI. Entonces, como que es como otras dinámicas y aspectos que se ven involucrados respecto como a ciencias sociales que las siento más comparables entre sí. Es un poco por la decisión, un poco tanto como por familiaridad, como también por esas cuestiones más sustantivas, como que sentiría que no es tan comparable, por ejemplo, comparar, no sé, educación con biología, etc. Pero justamente también está la literatura como de la civilización de género, entre disciplinas en STEM, de, claro, mujeres académicas menos representadas en física o informática y más representadas como en química, biología, y algo que también no está muy documentado. Quizás algo muy menos, pero cuando hablaste del estudio 1, vas a trabajar con el API de Scope, ¿cierto? Y la hipótesis, o de alguna manera la pregunta que quieres responder es si hay movilidad sur global, norte global. Sí. Pregunto, ¿Scopus será la mejor fuente para responder esa pregunta? Porque Scopus tiene, digamos, ciertas limitaciones en términos de el tipo de revistas que, digamos, se engloban dentro de ese marco, que no es easy. Y yo tendería a pensar que una persona que eventualmente se mueve al norte global no se va a mover al norte global porque publica en Scopus, sino porque publica en Web of Science. Entonces, lo planteo como una inquietud en términos de como, las limitantes que podrías tener eventualmente para responder esa pregunta considerando los datos que vas a utilizar. Sí, sí, eso es como muy bien alcance. Porque, bueno, al menos hasta donde tengo entendido, Scopus tiene mucha más cobertura que Web Science. En un estudio previo que hicimos también un poco hacer ese juego en el campo de educación. Eh, como cuánto solapamiento hay en términos como de revistas indexadas en Scopus con las de Web of Science. Y encontramos que el solapamiento eran como en torno al 90, al 90% era alto. Afortunadamente, claro, como las top 5 como de educación están también indexadas en Scopus. Entonces, lo que sí, concuerdo mucho con la observación, tiene un tema de idioma también. O sea, muchas publicaciones en Scopus, la gran mayoría está en inglés, diría. No mucho español y portugués, que es el caso de América Latina. Pero algo importante sí, como puntualizar, porque no estoy hablando cielo, claro, como realmente la de Latinoamérica, ahí quizá, vale, quería de conocer mucho el mercado que está. Pero, o sea, igual entiendo la API de Scopus, o sea, igual quería saber si ya descargaste datos, porque yo, por ejemplo, había estado buscando datos de coautor, de cositado con el Scopus, pero descargados desde la misma plataforma de búsqueda, y tiene mucho error. Pero no sé qué tal tiene con la API. Al menos me ha ido bien, sí. Ya. Ahí hay que hacer trabajo como de desambiguar el auto. De Mm. repente, no sé, pues. Sí. Andrea Canales, yo no sé cuánto, solo Andrea Canales. Entonces, como una pega también de decir, ya este investigador es realmente investigando, pero sí hay harta pega como de precisión. Y entiendo que sí, pero sí es como un desafío. Sí. ¿Y OpenAI te has ocupado? No, nunca
quiero mucho ir a tu presentación y poder pasar. Exploraré también así. Sí. Yo pensaba que, un poco con lo que dijo Alejandro, que yo pensaría que en los campos ciertos temas son más probables de ser tocados por hombres o mujeres. Y en el tiempo, eso se va como a conjugar con los incentivos implícitos o explícitos de ir a estudiar eso, dado que eso es lo que me da plata. Como que en ese campo, en ese tema, me estoy ganando más fondos, ¿cierto? Bueno, Fondesit creo que ahora prioriza más explícitamente. O hay, no sé, o hay como una idea, por ejemplo, no sé, proyectos con ambientales o inteligencia artificial o qué sé yo. Pero hay temas que están como más en la palestra y que quizás son más tentadores de acercarse. Entonces yo he pensado un poco en la curva de los años. Uno podría pensar, primero, por ejemplo, puede haber una gran tipificación de investigadoras e investigadores por tema, pero luego si los incentivos científicos van moviéndose, es posible que, por ejemplo, tanto hombres como mujeres se vayan moviendo a campos distintos, dado que esos son los que mejor pagan, comida, los que están teniendo más movimiento. Entonces, pensaba un poco en lo que tú decías del análisis como más temático de lo que se investiga. Creo que es interesante esa pregunta sobre como cambios o transiciones de investigadores e investigadores por tema en el tiempo, insisto, entendiendo que la ciencia va a tener distintos énfasis o distintos temas líderes en distintos momentos del tiempo. Y quizás ahora estamos viendo, quizás se achate más porque la gente está migrando más. No, no sé, estoy suponiendo, pero pensaba en eso un poco lo que estaban conversando. Sí. Creo que Fondesit no tiene como una política al menos de priorización, como áreas prioritarias, un poco lo que es, por ejemplo, en Beca Chile, que ahora está como muy claro, inteligencia artificial, etc. Pero yo creo, recogiendo mucho también tu comentario, yo creo que como las cosas como invisibles que no nos ve como la adjudicación del proyecto, claro, imagino que muchos como por ejemplo están como tratando de meter de alguna manera inteligencia artificial, o sea, como a tu proyecto, aunque no sea como el core de tu proyecto, justamente tienes que tener y más chances de adjudicar algo o de, como si es que tiene ese tópico. Sí, pero claro, eso quizás ya daría como un estudio más cual, quizás, como, para como indagar como, quizás como gente como evaluadores fondos, si que como esas habilidades más invisibles, como de ir como más como con los temas más de tendencia al momento de, claro, de financiar la ciencia. Bueno, con respecto a eso, quizás no hay así como goals explícitos, pero en el área de educación yo como que algo que vería más allá de las temáticas, y que, bueno, tú también estás en el área, entonces, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero hay una división súper fuerte cual y cual. Y eso también va a ser como una variable latente, no sé cómo decirlo, que te está explicando la homofilia. Y capaz que ahí sí también haya una estructura de género. Entonces, como que tratar de identificar ambos efectos sería importante. Y sería como incluso más fácil que ya ponerse a pensar en los subtemas que hay en la educación. Yo creo que es mucho más fácil ver este estudio mayoritariamente cuanti, mayoritariamente quali, y ahí puede ser como un punto de partida. Lo otro es que sí, yo creo que va muy de la mano con tu lente de la literatura. El que dices como que la segregación de género como que se va dando en niveles, ¿cierto? Como ya, en los académicos, después, pero dentro de una disciplina después hay segregación por temáticas, por metodologías, entonces esos niveles serían como importantes de investigar, y en ese sentido quizás una forma de ver como las grandes temas o divisiones que hay en el área de educación sería ver cómo se estructura la AERA, por ejemplo, la conferencia, que creo que es bien exhaustiva en todas las áreas que se investigan en educación y tiene estas divisiones que podrían ayudarte como a codificar, si vas a entrar en esos
en el sistema. Eso, y lo otro que yo creo que que podría ser bueno y fácil, ya que ya lo tienes en tu monito de redes, en el mapa, en el sociograma que tienes ahí, que es de 2016 al 2023. Entonces son hartos años todos juntos mezclados. Quizás hacer un mapa de 2016 a, no sé, 3 años al principio, al final, y ver que si hay alguna variación. También por ahí podría ser como fácil de esta evolución que quieres estudiar. Sí. Sí, y 3, 4 años sería como lógico por el tiempo como que dura un fondo, sí. Como, sí. Claro, porque una vez que te adjudicas como investigador responsable, un proyecto no tiene poder adjudicar un fondo científico. Es un buen punto que dice la Daniela, porque si tú estás en el tiempo 16, 2016, y te adjudicas, tú desapareces de la red por 3, 4 años. ¿Cierto? Entonces, la estructura de red y la oportunidad que tú tienes para conectar con otras personas, en realidad se ve condicionada por eso. Entonces, igual habría que pensar bien cómo vas a trabajar en el tiempo acá, porque este fenómeno. ¿Hay más preguntas? ¿No? Ok, entonces muchas gracias.